La verdad es que cuando uno pensaba en el Chelsea, se acuerda de la época cuando le ganó al Bayern, cuando le ganó al City en las finales de Champions, al Bayern en casa, de hecho le ganaron en casa en el Allianz Arena. Recordamos esa época cuando ganaban Europa League, ganaban ligas con Mourinho, fue una revolución. Con Ancelotti en su momento también ganaron, con Antonio Conte, que era un equipazo. Y hoy en día, el Chelsea es un producto de un conjunto de malas decisiones, gracias a una compañía que analizaremos en el día de hoy, pero que desde entrada les digo, es gente que no debería tocar el fútbol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Les habla Luis Ben, y esto es Fútbol con Luis Ben. Díganme como quieran, a esta altura no me importa. En el día de hoy vamos a hablar del tema del Chelsea, porque volvieron a echar un entrenador, el quinto entrenador en los últimos 3 años, 4 años. Y todo esto producto de una gente que no tiene ni idea de dónde está, desafortunadamente. Que es exitosa en otros proyectos, pero en el fútbol desafortunadamente no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y vamos a hablar de datos y vamos a hablar de información y vamos a darles un poquito de contexto de lo que sucede. Para los que no saben, el Chelsea, como dije, echaron un entrenador, a Liam Ruiseñor. Lo habrán echado hace 3-4 días, no me acuerdo bien. Y bueno, a 3-4 días que a día de hoy, 25 de abril, que estoy grabando esto. Echaron al técnico del Chelsea después de tener 5 partidos sin ganar. Ni siquiera metieron un gol, cosa que no había pasado no sé cuánto, en 30 y pico, 40 y pico años no había pasado eso en la historia. Y es interesante cómo el tipo llegó ahí. Después hablaré un poquito de este entrenador. También hablaré, bueno, no, eso sí lo puedo decir de una vez, porque ya se decían que los jugadores no entendían lo que el tipo les pedía, básicamente, así de sencillo. No estaban convencidos de la idea del entrenador. Me acuerdo en un partido, creo que era de liga, que están ganando como perdiendo, mejor dicho, 4-5-0, y viene y le da una nota a Alejandro Garnacho, un jugador, dándole alguna indicación. Es como, estás perdiendo 4-5-0, en el minuto 80, ¿qué quieres vender a esta altura del partido? Ya lo que no pudiste resolver, créeme que no lo vas a resolver con una nota en los últimos 5 minutos de partido. Pero bueno, hablemos de la compañía Blue Co, que es la compañía que tomó al Chelsea. Si se acuerdan, tendrían hasta marzo de 2022 estaba Roman Abramovich, el presidente ruso, que fue sancionado porque aparentemente en teoría estaba vinculada con la guerra con Rusia. Y bueno, vendieron el club. Y dentro de este club está un grupo de inversores, porque es una compañía. Blue Co es porque por el nombre azul, por el color azul, mejor dicho, del Chelsea. No, es un consorcio formado como vehículo de inversión, que fue lo que compró el Chelsea en su momento. Y podemos de ahora en adelante empezar a hablar de esta gente. ¿Por qué? Todos señalan a la cara pública del equipo, bueno, de la presidencia, que es Todd Boehly. Y podemos hablar un poquito porque él es presidente y CEO de Eldridge Industry, y es lo que vemos hoy en día como cara de la presidencia del Chelsea, pero también es conocido porque es copropietario de los Dodgers y de los Lakers, un poquito reciente. También está involucrado en esta firma de socios, Clear Lake Capital, que es una firma de capital privado enfocada en tecnología, industria y consumo. Anda a saber tú qué tiene que ver esto con el fútbol. Mark Walter, cofundador y CEO de Guggenheim Partners, que también posee un porcentaje. Y Hans-Jörg Wyss, voy a pronunciar así porque es un hombre suizo, que es un multimillonario, fabricante de dispositivos médicos, y que en 2012, dato curioso, él vendió Johnson & Johnson. Y tiene una fortuna, una cantidad de plata absurda. Entonces, uno es un empresario, también copropietario de equipos de béisbol y de básquet, se la podemos dar. Uno trabaja en tecnología, el otro trabaja en una firma, creo. Después investigaré un poquito de qué es Guggenheim Partners, no tengo ni idea, pero definitivamente no es de deporte. Y el otro es una persona vinculada a la medicina. Estas 4 personas, bueno, 3 personas y una empresa, son actualmente los dueños del Chelsea.
Ajá, Guggenheim Partner es básicamente un servicio de ayuda financiera para invertir a nivel global. Es una firma para invertir dinero, básicamente. O sea, es un inversionista, lo había dicho bien. Un tipo que se dedica, que tiene unos equipos de deportes, en tanto de béisbol como básquet. Un multimillonario en medicina y otro en tecnología. Estos son los actuales presidentes o co-CEOs, caras, inversionistas que mantienen al Chelsea. Esto desde el 2022, para ser más específico, de marzo de 2022, que fue cuando ocurrió lo de Rusia. Bueno, ocurre lo de Rusia y lo de Ucrania. Entonces, esta gente puso la plata, puso un platero, 4.25 mil millones de libras esterlinas, que era lo que tenían que disponer para poder comprar el club. Y también parte de ese dinero fue enviado a una cuenta congelada para ser distribuido por las víctimas de la guerra de Ucrania, evidentemente para saldar la deuda por una persona involucrada, el que era el expresidente Abramovich. Y también decidieron invertir unos 1.75 mil millones adicionales para estadios, infraestructura, para la academia y el equipo femenino. Sí, se nota cómo pusieron mucha plata. Y aquí es cuando arranca la locura. Desde 2022, desde marzo de 2022, este equipo ha gastado 1.3 mil millones en 38 jugadores, convirtiéndose en el club con mayor inversión en la historia de la era moderna. Y en un solo paso, en el 23-24, que gastaron casi 400 palos, por los famosos fichajes de Enzo y de Moisés Cancedo, que cada uno costó 100 palos cada uno, más de 100 palos cada uno. Entonces, desde que asumieron este equipo, desde que invirtieron por el equipo para que el Chelsea, porque eso sí me acuerdo, el Chelsea estuvo a punto de desaparecer y vino esta gente como unos ángeles salvadores y recuperaron el club. Ya han despedido a 5 entrenadores: a Tuchel, a Potter, a Pochettino, a Maresca y recientemente a Rossinior. Unos más justificados que otros ni siquiera sé cómo llegaron aquí, pero se ve que toman decisiones muy a lo loco. Ya después hablaremos, les voy a dar una estructura de cómo fue año a año, cómo tiraron plata a lo loco y cómo han perdido y cómo no han generado deportivamente nada exitoso o muy poco exitoso. Dentro de Blue CO, no sé cómo se diría, también tienen tiene distintas capas. Está el 22 Holdco Limited, es una empresa de matriz que mueve a Blue Co. Blue Co 22 Limited es el vehículo operativo y por debajo hay una rama. Una para activos de fútbol, una para propiedades y hoteles y una para arrendamiento de propiedades. Es decir, Blue Co no es solamente una empresa que se dedica a dirigir un club, sino que tiene muchas otras ramas donde meten su dinero y donde invierten y donde generan sus ganancias. Que está bien, que es respetable que quieran hacer dinero. Pero gente de fútbol es la que debería estar en los clubes, no inversionistas que no tienen ni idea de cómo funciona una pelotica. A día de hoy, Blue Co no solamente es dueño del Chelsea, sino también es el casi 100% del Racing de Estrasburgo de Francia. Y eso vimos recientemente, esos cruces o se permite esa facilidad de mover jugadores entre el Racing y el Chelsea. Entre estos, el último técnico, Liam Rossinior. Pero bueno, aquí vamos a empezar con la locura. Vamos a empezar por los jugadores. Sí, vamos a empezar mejor por los jugadores. A ver, esto es lo que pude rescatar, porque se me puede escapar, de aquí de una vez la aclaro. Desde la temporada 22-23, Tuchel ya estaba en ese equipo. Ya había porque el año pasado, la temporada 21-22, si no me equivoco, ganó la Champions. Por ende siguió la temporada. Pero fue despedido en el 2022. A su vez entra Graham Potter, que duró hasta abril de 2023. Es decir, septiembre, vamos a decir octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Duró 7 meses, duró Potter. Y después de Potter entra Frank Lampard en un interinato para terminar la temporada, vamos a decir el calendario, hasta el 23. Donde el equipo ficha
Fofana por 82, Cucurella por 65, perdón. Sterling por 56, Koulibaly por 38, Chukwuemeka por 18 y Aubameyang por 12. Eso en verano, en lo que piensa a mitad de 2022. De los cuales, si suman, son 282 millones gastados. Pero no solo eso, sino que 6 meses después, en el fichaje de invierno, gastaron 221 por Enzo Fernández, 70 por Mudryk, 38 por Badiachile, 35 por Madueke, 30 por el disgusto de malo gusto y 12 por Andri Santos. En los cuales las únicas ventas que se realizaron fueron Havertz, Kovacic, Kanté y Mount. Es decir, se fueron 1, 2, 3, 4 jugadores, salieron y entraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores. En 2 periodos se gastaron 600 millones de euros. Esto solamente en la temporada 22-23 cuando entran. Después saltamos a la 23-24, que en ese año entra Pochettino, que duró un año también. Fichan a Caicedo en ese mismo año 23. Fichan a Nkunku, fichan a Nico Jackson, a Palmer y a Disasi. Es decir, fichan a 6 jugadores. Aquí también hacen unas ventas, venden a Pulisic, a Ziyech, a Lukaku y a Gallagher. Bueno, en ese mercado de verano se gastaron unos 391 palos. Es decir, en enero de 2023 gastaron unos 300 palos. Y en junio, julio, verano del mismo 2023 se gastaron otros 390 millones de euros tirando una plata en un montón de jugadores que a día de hoy, bueno, ahorita vamos por temporada, pero digamos que a día de hoy el 70% de estos jugadores ni siquiera juegan al Chelsea. Pasa un año, 2024-25, despiden a Pochettino y entra Enzo Maresca, que ya por sí fue vamos a decir, algo controversial como llegó. Fichan a Pedro Neto, a Estevao, a Joao Pedro y a Félix. No hay ventas. Es decir, se gastaron por Pedro Neto 60, por Estevao 35, por Joao Pedro 63. Redondeamos unos 170 millones de euros se gastaron en el 2024. Entonces, termina la temporada 24-25, despiden a Maresca. Y entra en el 25-26. Es decir, perdón, vamos a aclarar. Maresca dura un año y medio, más o menos. Porque creo que se lo despidieron en enero, exactamente. Duró año y medio. Estuvo un interino y entró el famoso Liam Rossignol, que lo acaban de despedir hace 2 días, perdón. El 23 de abril. Lo despiden. Y en este periodo fichó 2 personas, pero nada relevante. Para hacer la cuenta, gastaron 1.500 millones de euros en jugadores, de los cuales despidieron a 5 entrenadores en cuántos años. Y tienen una pérdida de 1.920 millones. Es decir, este equipo está en déficit, en deuda. Y ahora vamos a lo que les había mencionado antes. El Chelsea, ¿cuántos de esos montonazos de jugadores siguen? Fofana sigue, está lesionado. Cucurella juega. Sterling lo vendieron. Koulibaly lo vendieron. Chukwuemeka está cedido. Aubameyang está retirado. Mudryk pasó lo del dopaje, ya no puede jugar. Badiachile lo cedieron. Vendieron a Madueke al Arsenal. Andri Santos juega, perfecto. Moisés Caicedo juega. Nkunku está en el Milan. Nico Jackson está en el Bayern cedido, pero probablemente lo vendan. Dice así en el West Ham. Pedro Neto sigue, Estevao sigue, Joao Pedro sigue, Joao Félix está en Arabia Saudita en el equipo de Cristiano, en el Al Nasser, perdón, me la demora. Y los últimos 2 jugadores, uno está cedido en River y el otro está en la plantilla pero no juega. Entonces, gastaron todo este platero. Están en pérdida. Despidieron a todo el mundo. Y ustedes me dirán, ¿qué ganaron en estos últimos 5 años? En estos últimos 4 años, perdón. Ganaron la Conference League por el desastre que había hecho Pochettino. Y lo más resaltante, sí, ganaron el Mundial de Clubes, ganándole muy categóricamente al PSG 3-0. Perfecto. Pero tú puedes justificar 1.5 millones de
1.5 mil millones de euros en fichajes. Aquí el fair play financiero se lo pasaron por el forro de los cojones, de los huevos. Y no puedes justificar cómo puedes gastar tanta plata como si nada. Como si nada. Y aquí hay un problema muy grande también. Todos esos fichajes, muchos de ellos, son contratos por 5, por 6, por 7 años. Y la mayoría ni juega. Y yo dije, ok, esto a lo mejor tendrá que ver un poquito con la estructura de cómo se fijarán o se manejan los fichajes en la NBA y en la MLB, en la Liga de Básquet y la Liga de Béisbol de los Estados Unidos. Pues quise hacer una investigación previa, rapidita, para ver cómo se manejaban los contratos. En la NBA, un contrato dura entre 1 y 5 años. La mayoría se firma de 4 o 5. Hay un tope salarial, que aquí no existe en el fútbol. Hay contratos garantizados, semi garantizados y no garantizados. Es decir, el jugador cobra por lo que le contrataron, una parte está asegurada y la otra vive del día a día. En el fútbol se puede decir que se maneja más o menos también así. Pero aquí la liga protege al jugador y al club para que no hayan esas desorbitantes gastos de dinero, porque hay un tope, cosa que me parece inteligente y debería existir en el fútbol, porque es una locura lo que ganan los jugadores de fútbol. En la liga de béisbol dije, bueno, vamos a ver si funciona similar. Los jugadores permanecen bajo control exclusivo del equipo que los firmó o eligió en el draft durante los primeros 6 años en las grandes ligas. En esos primeros años no pueden negociar. El club fija un salario bastante cerca al mínimo. A partir de los 3 años y hasta los 6, los jugadores entran en una arbitración salarial, un proceso donde un panel neutral decide el salario si el jugador y el club no se ponen de acuerdo. Solo superar los 6 años el jugador alcanza la agencia libre total y puede negociar con el equipo. En la arbitración ambas partes presentan una cifra y el árbitro decide si es una o la otra, un término medio. O sea, no se pueden comprometer. Aquí alguien tiene que exigir y alguien tiene que acatar, un intermediario, el precio de lo que tú vas a cobrar. Por ejemplo, el caso más conocido, Ohtani ganó 2 MVP de manera unánime, pero no pudo negociar libremente hasta los 29 años por cómo funcionan las estructuras. Cuando por fin logró esa libertad, sí, claro, vimos el contrato más loco en la historia del deporte, que son 700 millones por 10 años en los Dodgers. Y volvemos ahora al fútbol. En el fútbol no hay límite salarial. Pueden pagar lo que les dé la gana a los clubes. No hay reparo. O sea, aquí los clubes, a medida que ganan, dan los salarios. O sea, lo que entra se reparte y no se puede salir de aquí. Y bueno, aquí donde yo digo, no lo manejan. Lo más cercano que lo manejan es al béisbol, más o menos, porque buscan esos contratos extensos y en el medio, si sucede algo, pues lo tienes garantizado o no. Entonces, ¿para qué gastas tanta plata? ¿Por qué gastas tanto en contratos? Porque asegura gente que no va a rendir y lo asegura por un montón de tiempo, tirando el dinero. Rosinho tenía un contrato por 5 años. 5 o 6 años, si no me equivoco. Duró exactamente 23 partidos. 23 partidos. ¿Cómo tú justificas que un entrenador que al final el contrato es semi garantizado, o sea, no le pagaron todo, le pagaron una parte, pero no la cantidad de plata que le deberían de ver a un hombre que lo echaron como perro por su casa? Y me siento un poquito mal por Rosinho, pero bueno. Pero ¿cómo es posible que se permitan este tipo de cosas en un club tan histórico como el Chelsea, ganador, probablemente el más grande de Londres, y una gente que no entiende de este tipo de cosas solo por tener dinero puede darse estos lujos? Porque se están dando un lujo. Hoy están, salvo un milagro, no entran a Champions. La temporada se terminó hace meses, se terminó la temporada, porque en Champions al PSG le pegó un baile de novela. No clasificaron, no están clasificando nada básicamente. Quedaron viviendo del Mundial de Clubes muy exitoso, pero los jugadores dieron un bajón malísimo. Hoy también toman decisiones muy erradas. Este tipo, y aquí vamos a entrar un poquito en lo de Ruiseñor,
como lo digo yo, Liam Rossinho. El tipo tenía una experiencia en el Racing de Estrasburgo, que de ahí, por el vínculo que les expliqué previamente, él llega al Chelsea. Un tipo que hasta el momento el Racing de Estrasburgo estaba quinto, sexto, séptimo, mitad de tabla. A día de hoy no está asegurándose puestos europeos porque el Lyon, el PSG y, si no me equivoco, el Olympique de Marsella están muy por encima. Perdón, el Lens que es la sorpresa. El PSG, el Lens y el Lyon. Hoy el Racing de Estrasburgo está octavo. Le quitaron un entrenador y le quitaron jugadores también que estaban peleando por Europa League, por darse un capricho de llevárselos al Chelsea. Un tipo que no tiene pergaminos para dirigir al Chelsea. El Chelsea le dijo Ancelotti, Conte, Mourinho, Tuchel. Todos estos ganaron Champions. Bueno, Conte no. Ligas domésticas por doquier, copas. Y llegaron un tipo que en el cargo... Eso lo puedo buscar. ¿Cuánto tiempo tenía en el cargo, señor? Tenía en el cargo Racing. Esto es en vivo, gente. En el Racing. Un tipo que no ganó nada, que no tiene pergaminos. Que si tú me dices, bueno, está peleando por el segundo lugar, algo así. No, está peleando mitad de tabla. Y lo llevas al Chelsea. ¿Cómo justificas eso? ¿Por qué no traes un entrenador de pergaminos? Sé que no es fácil porque la gran mayoría tiene contratos. Pero esto era lo mejor que pudiste conseguir en el mercado. Porque aparte echaron a Maresca a mitad de temporada. No pudiste esperar a final de temporada, donde puedes negociar con más entrenadores de manera más fácil. Y ganabas un entrenador de nivel que con jugadores de más o menos mucha calidad. 2-3 jugadores de mucha calidad. El resto son normalitos. No... Por la algarabía del momento, supongo yo, por querer suplantar y corregir el error, trajiste un tipo que en el Racing de Estrasburgo tenía 1 año y medio. 1 año y medio de trabajo nada más. Que lo clasificó a Conference y lo llevó al 7º puesto. Esos fueron los resultados que llevaron un tipo al Chelsea. Un equipo bicampeón de Champions, con muchas Premier Leagues, Copas, Europa Leagues, Conference, campeón del mundo, primer campeón del mundo. A Rossinho se llevaron. Es, la verdad, una cosa que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Un tipo que gestionó mal todo porque tu mejor jugador, que es Enzo Fernández, por decir en una conversación en Twitch que le gusta vivir en Madrid, que le gustaría vivir en Madrid, una cosa que puede ser normal, un comentario que no dijo quiero jugar en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid, dijo me gusta la ciudad de Madrid. Los sentó el banco por 5 partidos. Un tipo que puso jugadores que, la verdad, yo no entendía de qué jugaban. El pobre Caicedo lo ponía en un lugar en la mitad de la cancha donde no tenía sentido. Trató de poner a Estevao, a Neto, a todos los extremos que tenía esos zurdos a jugar de alguna manera. Puso a Garnacho, que no rindió nada, y le daba minutos. Un tipo que no merece jugar en el Chelsea. Y la verdad que el equipo, para que hayan perdido 5 partidos sin anotar un gol, te dice mucho del tipo. Y este es el reemplazante, que no me voy a quedar, de Enzo Maresca, que era un entrenador, digamos, vamos a decir exótico, por decirlo de alguna manera. Un tipo que le gustaba inventar mucho. Los laterales por dentro, los laterales tenían que salir, extremos por dentro, el delantero se mueve, Cole Palmer pegado a la banda, inventaba muchas cosas. Moisés Caicedo, en vez de presionar, él ir a ser el primero en presionar, ser el que se queda atrás recuperando, cuando lo mejor de Moisés es cuando sale a presionar con esa velocidad y esa inteligencia que él tiene. Y es interesante cómo por tomar decisiones futbolísticas, porque el tipo te dio un Mundial de Clubes y una Conference, y te tenía ahí en Champions, más o menos. Si no me equivoco, estaba ahí peleando la Champions, pero peleando por entrar en Champions, mejor dicho. Y lo echa, que sí, tuvo resultados malos, y no se entendía lo que jugaba el equipo, pero el equipo tenía resultados, porque tenía un muy buen equipo que jugaba solo, básicamente. Y quisiste modificar todo para tener un tipo que tenía menos experiencia que Maresca, porque si Maresca no tenía experiencia,
pues Rossiñol menos. Y lo que he reiterado todo este tiempo, yo siento que la gente de fútbol es la que tiene que manejar los equipos. No es casualidad que los jugadores tengan que prepararse y trabajar, pero se meten y se involucran en los clubes. Porque es gente que entiende cómo funciona el negocio. Que puedas tener inversionistas, está perfecto, pero no pueden tomar un tipo que trabaja en la medicina, en la tecnología, y un tipo que trabaja como gestor y ya, como un inversionista, porque tiene plata y puede hacer lo que le da la gana. ¿Cómo estos tipos pueden manejar un club de fútbol? No tienen historia, no tienen trascendencia, no tienen conocimientos de manejar un equipo, que el fútbol es completamente distinto a los deportes americanos. En los deportes americanos hay tiempo, hay proceso, hay plata para invertir a largo plazo. En el fútbol no, el fútbol, sobre todo estos equipos, viven del día a día. Si pierdes no sirve. Y si ganas, hasta que no levantes el teléfono no sirve de nada tampoco. Entonces, ¿cómo una gente que no entiende la idiosincrasia del fútbol inglés tan particular que es el fútbol inglés, y mucho menos del Chelsea, tenga el poder de tomar decisiones a lo loco y destruir un club que hoy en día está en decadencia? Hoy el Chelsea tiene nombres interesantes: Caicedo, Enzo Fernández, Palmer, Joao Pedro. Va un nombre muy interesante, pero no se puede entender cómo no pueden encontrar un técnico apropiado. No tienen director deportivo, si no me equivoco, esa es otra, no tienen director deportivo. ¿Cómo no tiene una persona que esté vinculada a esas cosas, que sepa de fútbol? ¿Cómo es posible que nadie los detenga? ¿Cómo la FIFA no interviene en estas cosas? Porque ¿cómo puedes gastar tanta plata en tan poquito tiempo? Y tienes equipos, por ejemplo, en el fútbol español, que no pueden gastarse más de 10 millones porque quiebran, porque están destruidos los equipos españoles y compiten mejor que los equipos ingleses. Es inentendible. Es triste cómo gente que no merece estar en el deporte se apodera de las cosas para hacer dinero. Es triste, porque al Valencia le pasó lo mismo. Le pasó al Granada también. Llegaron a una cuartos de final de Europa League unos inversionistas chinos. Ya están en segunda. Equipos ingleses, bueno, el Newcastle es el único caso medianamente exitoso con el City, como el City, pero el Chelsea la verdad que no da pie con bola. Y no tiene pinta que dé pie con bola por los siguientes años. Mientras siga teniendo una dirigencia con tanta negligencia, un plantel muy amplio, pero muy limitado en su gran mayoría, y sin un rumbo deportivo serio, el Chelsea va a seguir perdiendo, va a dejar de ir a Champions, va a perder mucho dinero. Y tristemente los inversionistas harán más plata. Mucha plata. Pero no les importa en lo absoluto. ¿Por qué no les importa? Tristemente hay gente que se apodera de las cosas porque es muy brillante y muy enriquecedor, pero no tiene ningún vínculo, ningún cariño, ningún aprecio por eso. Entonces, la reflexión es: ojalá el fútbol, que genera mucho dinero, tuviese gente que entendiera cómo manejar ese dinero. Tristemente hoy en día es un negocio, es una oportunidad de negocios para hacer dinero, para invertir, y si no estás bien asesorado pasan este tipo de desastres. Así que nada, espero que les haya gustado. Hoy quise hacer un episodio más informativo, con más datos, tratar de desglosarlo todo. Perdón si mareé un poquito, pero en conclusión, Blue Co agarra el equipo, mete plata, invierte gente, traen mucho fichaje, venden muy poco, han generado muchos déficits y deportivamente no tienen quien gestione eso, y están tirando nombres a lo loco. Tira nombres, y con este vínculo que esta gente también es dueño del Racing de Estrasburgo, mueve gente de un lado al otro porque tienen ese convenio y no tienen que perder mucha plata. Y van a hacer este despelote quién sabe cuánto. Para los fanáticos blues, los de Chelsea, lo siento mucho. Ojalá mejore la cosa, no tiene mucha pinta, pero esperemos que agarren un rumbo. Espero que les haya gustado el episodio. Si se quedaron hasta acá, denle like, suscríbanse, comenten, compartan el episodio. Y espero verlo en el siguiente episodio. Este fue el capítulo 8. Blue Co está destruyendo al Chelsea.